Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario. Estamos cursando el quinto ciclo en análisis de sistemas. Este grupo está conformado por la compañera Mary Killy y mi persona Estefanía Aguilar. En este momento nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la capa de transporte, pero antes de ello les daremos una pequeña introducción sobre lo que es la capa de red. Como decíamos anteriormente, que vamos a especificar sobre qué es una capa de red. Una capa de red, según la normalización OSI, es un nivel o capa que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficas distintas. La normalización OSI es una organización internacional de normalización, mientras que la host vienen siendo muchas computadoras conectadas a una red que proveen y reciben información de ella. Para tener acceso a la red debemos tener un anfitrión. ¿Y qué es un anfitrión? Son una computadora con una dirección IP. Ahora les hablaremos sobre lo que es la capa de transporte. La capa de transporte es aquella que se encuentra entre la capa de aplicación y la capa de red. La capa de transporte es aquella que desempeña un papel crítico de proporcionar directamente servicios de comunicación a los procesos de aplicación que se ejecutan en hosts diferentes. Ahora haremos un hincapié en lo que son los protocolos de Internet, en particular en los protocolos de transporte TCP y UDP. Estaba diciendo acerca de los protocolos de transporte. En este caso vamos a hablar del TCP y el UDP. El TCP es aquel que permite a dos anfitriones hacer comunicaciones, intercambiar datos y que estos no se pierdan. Entonces, que estos datos no se pierdan ni se cambien por otros. Entonces, estos anfitriones me van a permitir que los datos lleguen de este anfitrión A al anfitrión B. ¿Y qué es un anfitrión? Es una computadora que tiene una dirección IP. El protocolo de transporte UDP es aquel que me permite enviar datagramas a través de la red sin que estos previamente tengan una conexión. ¿Qué es un datagrama? Un datagrama es un conjunto de fragmentos de paquetes, como en este caso pueden darse cuenta. Entre los problemas que hay entre la capa de transporte para poder enviar la información existen dos. Uno de ellos es que cómo las entidades A y B pueden comunicarse entre las dos por medio de la red y no perder información tanto de la A con la B. Y el otro problema es de que las redes pueden controlar o pueden evitar perder la velocidad y evitar la congestión dentro de una red. También hablaremos sobre lo que es la capa de transporte y sus servicios. La capa de transporte es aquella que proporciona una comunicación lógica entre procesos de aplicación que se ejecutan en hosts diferentes. Como anteriormente mi compañera explicaba, la capa de transporte y sus servicios. La capa de transporte es aquella que me permite dar una comunicación lógica entre hosts diferentes. Por comunicación lógica queremos decir que desde la perspectiva de aplicación, esto es como si estos dos hosts estuvieran conectados directamente y en realidad los hosts están conectados en puntos opuestos del planeta, como pueden darse cuenta, suponiendo que este es un planeta y está el host en este lado y acá en el otro. Entonces esto quiere decir que estos hosts están conectados en puntos opuestos del planeta. Todos estos conectados por numerosos routers y a través de un amplio rango de tipo enlace, en el cual me pueden enviar información de este tipo de router de acá a acá. No importa que estén en líneas opuestas o atravesando el planeta.
Ahora hablaremos sobre la capa de transporte y sus servicios. La capa de transporte es aquella que proporciona una comunicación lógica entre los procesos de aplicación que se ejecutan en hosts diferentes. Para que entiendan mejor, se les explicará mediante un ejemplo. Como anteriormente mi compañera les explicó acerca de la relación que existe entre la capa de transporte y la capa de red, yo les voy a explicar con una analogía en lo que se refiere a este tema. Consideremos que dos viviendas, una situada en Catamayo y otra en Quito, poseen 12 niños, cada una, los cuales son primos. Estos primos les gusta escribirse cada semana cartas y utilizan el servicio postal para enviárselas. Cada uno de ellos emplea un sobre para cada uno. En total se enviarán 144 cartas a cada casa cada semana. Si utilizarían el correo electrónico, ahorrarían dinero. En cada uno de los hogares hay un niño que recibe las cartas del otro y se encarga en distribuirlas, tanto en Catamayo como en Quito. Estos dos niños recogen las cartas que les entrega el servicio postal. Estos dos niños se encargan de realizar una comunicación lógica. Para que comprendan mejor cuál es el proceso o la relación que hay entre las capas de transporte y las capas de red, especificaré diciendo que los mensajes de aplicación son las cartas introducidas en los sobres. El proceso de la comunicación son los dos niños, en este caso los primos. Los hosts son las terminales o las casas. El protocolo de capa de transporte son los dos niños. El protocolo de capa de red es el servicio postal. Continuando con esta analogía, diremos que el protocolo de transporte lleva los mensajes. Los protocolos de transporte llevan los mensajes al proceso de aplicación de frontera de red y este a su vez se encarga de volver acá. Vendría en una dirección lógica, de acá, acá y viceversa. De la misma forma, diríamos que si en este caso los dos niños se enfermaran o se fueran de vacaciones y les tocara ser sustituido el proceso que ellos realizan por otros dos primos más pequeños, diríamos que el correo llegaría menos frecuente o podrían perderse. Entonces, la proporción del servicio que prestan no sería el mismo. De esta forma análoga, una red de computadoras puede emplear distintos protocolos de transporte, ofreciendo a cada uno de ellos un servicio distinto de aplicaciones. Los dos primeros primos pueden proporcionar este evidente proceso por restricciones por posibles servicios que el servicio postal suministra. Por ejemplo, si el servicio postal no especifica el tiempo máximo que puede tardar en entregar el correo entre ambos hogares, no tendría ninguna forma de garantizar el retardo máximo de entrega del correo en cualquier pareja de primos. Hablaremos sobre lo que es la estructura de los segmentos UDP. La estructura de los segmentos UDP tiene 4 campos y cada uno de ellos tiene una longitud de 2 bytes. Los números de puertos permiten al host de destino pasar los datos de aplicación al proceso apropiado que está ejecutándose en el sistema terminal de destino. El host receptor utiliza la suma de comprobación para detectar si se han introducido errores en el segmento. Objetivos de la capa de transporte. El objetivo principal de esta capa es proporcionar servicios eficientes y confiables a sus usuarios, generalmente los procesos de la capa de aplicación. Capa de transporte.
La capa de transporte hace más confiable la transmisión de información, encargándose de la recuperación de eventos como paquetes perdidos o paquetes malformados. Gracias a la capa de transporte, los programadores de aplicaciones pueden escribir código según un conjunto estándar de primitivas y hacer que esas aplicaciones Trataremos de explicar muy brevemente y de manera lo más sencilla posible la capa de transporte. La capa de transporte es la cuarta capa en el modelo OSI y también está en la misma posición en el modelo TCP/IP. Las principales funciones son comunicación entre procesos. Quiere decir que permite que dos aplicaciones puedan transferir datos independientes de que se ejecuten en una red distinta. Para ello ocupa multiplexión y demultiplexión. La multiplexión se encarga de reunir todos los datos y enviarlos a destino. Destino, el cual es un proceso que corre en un socket o puerto, el cual está identificado por un número entre 1 y 65.535. Cuando la capa de transporte recibe los datos de la capa de red, necesita entregarlos a un proceso, la demultiplexión. Este se encarga de entregar estos datos al socket adecuado. Mecanismo de control de pérdidas. El modelo TSP utiliza un sistema de diálogo, el cual certifica que los datos han sido recibidos con éxito. Si se reciben con éxito, el equipo de destino envía el mensaje de éxito, llamado AACK. Cuando el equipo de origen no recibe el mensaje de éxito en un cierto periodo, se le llama timeout y se inicia una retransmisión de los datos. Mecanismo de control de flujos. Aquí, la idea es coordinar las transferencias según el buffer del equipo de destino, para que no envíe más datos de lo que se puede procesar. Mecanismo de control de errores. Aquí se usa el mecanismo checksums, que permite recuperar los errores y saber cuáles son. Esta se implementa a nivel de software. En la capa de transporte existen dos protocolos que son muy utilizados, UDP y TCP. UDP es un protocolo no orientado a la conexión. Esto significa que solo entrega multiplexión y demultiplexión, y aunque puede tener control de errores, no significa que se pueda recuperar de ellos, simplemente descarta el segmento erróneo. En resumidas cuentas, solo envía los datos y no se preocupa si llegan en buen estado o no. Generalmente se ocupan en aplicaciones de tiempo real, como la TV online. TCP. Este protocolo de la capa de transporte, si es orientado a la conexión, entrega los mismos servicios que UDP, pero asegura la entrada de los datagramas, realiza control de flujo, control de entrega y regula el tráfico. En definitiva, convierte los servicios en fiables. Bueno amigos, esto ha sido la presentación de nuestro video tutorial. Espero que les haya gustado y si tuvimos alguna falla, por favor sepan disculpar.